Bueno, y le damos la bienvenida al doctor Pablo Hueve para hablar de cuestiones internacionales. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros del Control Central, de la producción, Teleaudiencia Federal. El mundo es redondo, igual que una pelota de fútbol. Bueno, qué linda analogía para un día como hoy, después de un triunfo y ante la expectativa que nos genera el duelo final del día domingo. Y vamos a hablar justamente, Pablo, de cuestiones que tienen que ver con el Mundial. Nos ha acercado la propuesta de definir a los países o caracterizar en cuanto a su política, su religión, su economía, los países que han llegado a semifinales, por supuesto, sin hablar de Argentina, ¿no? Pero Croacia, Marruecos, Francia, ¿qué podría decirnos de estos países más allá de lo deportivo? Tanto, Marina, tanto. Mire, probablemente este sea el Mundial en el que más cuestiones geopolíticas se han jugado. A ver, un análisis a lo grueso. Dos países que no llegaron uno de ellos que no jugó y otro de ellos que no llegó a instancias finales. Me refiero a Bélgica por un lado y a China por el otro. Se han visto movidas, priorizadas por la cuestión del Mundial. Comentamos hace 2 semanas, que en China tienen que editar los partidos del Mundial porque la gente de China reacciona violentamente frente al confinamiento del presidente Xi Jinping y cuando ven las tribunas en el Mundial llenas de gente. Entonces, hay un delay. Ellos cortan cuando en el Mundial están filmando las tribunas y ponen los bancos de suplentes. En Bélgica, cuando los marroquíes jugaron contra los belgas, salieron los marroquíes a festejar y fueron brutalmente reprimidos. Esto genera dos cosas. Primero, los marroquíes son en Bélgica el 5% de la población, pero un alto porcentaje de los marroquíes no se sienten belgas. Y además, la mayoría belga, o de derecha o de izquierda, no aceptan a los marroquíes como compatriotas. Esto nos muestra la crisis de la migración que hay en Europa. Recién yo escuchaba los comentarios de nuestras compañeras y compañeros de Telediario con el tema de Francia. Bueno, la derecha francesa, Marina, Pablo, dicen que esta no es la selección de Francia, sino que es la segunda selección africana por la cantidad de afrodescendientes que están jugando en la selección africana. Parecería, mire esto que es de Marruecos, este paisaje de Marruecos. Parecería que los hermanos franceses no entienden que lo que está pasando con la selección francesa y también con otras selecciones europeas tiene que ver precisamente con esta extraña modernidad a donde los europeos ya no están teniendo hijos y por lo tanto la fuerza laboral viene de una inmigración o casualidad de países musulmanes, pero más casualidad de países africanos, que son los que están teniendo hijos y que son los que están yendo a las canteras de los deportes, particularmente los más populares. Pero vamos a lo que usted planteaba. Francia, país cristiano, país que, al igual que Serbia y que Croacia, son países que han participado en varios mundiales con distinta suerte. Países que, salvo Francia, los otros dos han padecido tremendas guerras civiles, pero esas guerras civiles no los hicieron más abiertos frente a la inmigración. Al contrario, hoy, tanto en Croacia, en Serbia, en los países de la ex Yugoslavia en general, está el fantasma de la guerra contra el diferente, donde la Federación Rusa apoya a Serbia por su religión y confronta con Herzegovina, con Kosovo, precisamente por ser países islámicos. Kosovo no es un país, hay que aclararlo, pero son poblaciones islámicas. En Francia, la Francia cristiana, la Francia blanca, pese a que hoy jugó con su sombra, parafraseando a ese hermoso tema, Bailando con la sombra. Bueno, Francia tiene pesadillas con su sombra. Cuando a Francia, si ustedes quieren asustar a un francés, cuando lo vean despreocupado, díganle África y se van a agitar porque Francia tiene mucho remordimiento de conciencia con Marruecos,
con Argelia. Y por eso en el partido de hoy no era menor escuchar la silbatina en el estadio cada vez que la tocaban los jugadores franceses. Había historia, había un rechazo a lo que en la idea del mundo árabe musulmán, porque hay árabes cristianos como los libaneses que se sienten amigos de Francia, pero el mundo árabe musulmán siente que Francia es un país tan colonialista como el Reino Unido. Marruecos, pese a que ahora pretende abanderarse como que es la voz de África, es difícil de creer para tunecinos y argelinos, que son enemigos de Marruecos, por lo que Marruecos está haciendo al colonizar por la fuerza al ex Sáhara español, el Sáhara occidental, traicionado 2 veces por España y ahora colonizado por la fuerza y militarmente por Marruecos, que son muy anticolonialistas en su política con Francia y con Europa en general, pero son espantosamente colonialistas en sus políticas hacia el Sáhara occidental, reconocido por Estados Unidos y, por supuesto, por grandes países de Europa. ¿Qué es Marruecos? Marruecos es una monarquía autoritaria, pero como juega en esta geopolítica de los recursos de los cuales ustedes dos tantas veces han hablado y puede proveer a una Europa acosada por el frío, los cortes de luz y la falta de gas, precisamente de gas a España y a Francia, el mundo mira para otro lado. El mundo mira para otro lado. Otra pregunta, este Marruecos musulmán pretende ser también la voz de Arabia Saudita, de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos. Algún dato interesante. A ver que en el siguiente orden, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, en ese orden, son los 3 países de mayor PBI per cápita del mundo. Arabia Saudita, el tercero de esta lista, tiene $23.000, que es más del doble de lo que, por ejemplo, Argentina puede tener. Pero cuando hablamos de deporte, esto les puede llegar a interesar a Pablo, a Javier Albarracín, cuando hablamos de el fútbol, en Occidente el fútbol no es cuestión de Estado. Al fútbol lo manejan entidades cuasi privadas que son los clubes. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces tendrá que ver el dinero que los clubes manejan para llegar a ser campeones del mundo. No, porque acá también hay que ver políticas públicas, dinero, PBI per cápita y salud. Les doy un dato. Dice la Organización Mundial de la Salud que para que un país pueda ser considerado saludable, su población debe participar al menos 150 minutos por semana de una actividad física moderada. En América Latina, solo el 14% de la población llega a ese nivel. Pero además, faltan políticas públicas de los gobiernos, estoy hablando ahora de América Latina, para favorecer la práctica de los deportes. Por lo tanto, solamente el éxito o no de deportes queda dentro de los clubes. Ustedes dirán, bueno, pero fíjense que los grandes jugadores que hoy están en esta selección impecable de Scaloni, Aimar, Samuel y Ayala son jugadores que han salido de los grandes clubes argentinos. Es cierto, no lo podemos negar. Pero ¿saben dónde se ve la gran diferencia entre un país y otro? En las Olimpiadas, a donde ahí se ve la política pública de un Estado sobre los deportes que no son tan populares, los deportes llamados no federados, etc. Quisiera cerrar este largo, tedioso monólogo diciendo que es muy poco creíble que las hinchadas de Arabia Saudita y Qatar hayan gritado a favor de Marruecos por una cuestión. Primero, porque hay diferencias religiosas profundas entre ellos. Segundo, porque Arabia Saudita y Qatar ni se miran. Hay graves problemas entre ellos en el Consejo para la Cooperación del Golfo, donde no hace mucho que Qatar fue readmitido. Qatar es un país sospechado de financiar el terrorismo. Y ustedes saben que hay, además, serios conflictos entre las monarquías corruptas y autoritarias de los países que ya he mencionado, fundamentalmente porque sentían que este mundial no debía ser para Qatar, sino para Arabia Saudita y o Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Dubái o Kuwait. El emir, el jeque de la familia Al Thani de Qatar, ha pretendido decir somos todos árabes, somos todos musulmanes, cuando luego de la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina adhirió al asueto que el dictador e instigador de homicidios de Arabia Saudita dictó
luego de la victoria sobre Argentina. ¿Qué podemos decir? El domingo juegan dos países occidentales, juegan dos países capitalistas, pero juega un país que rechaza profundamente la inmigración y que tiene políticas públicas muy cuestionables, como Francia, con un país con una crisis endémica permanente y que ve en el Mundial casi una reivindicación frente a una frustración colectiva muy grande. Cuando uno ve a la gente gritando en las calles, uno se pregunta, ¿qué estamos festejando? ¿Qué estamos festejando? Y yo creo que se festeja salir de cierto cansancio. Pero quisiera terminar con una breve reflexión. Dos países como Bangladesh y la India, fanáticos de Argentina, y ahí tenemos algo en común con toda esta gente que ayer salió a las calles y que sale luego de cada partido de Argentina. ¿Qué pasa con los indios y qué pasa con los bangladesíes? Más de un siglo de padecimiento por parte de una corona como la británica, que además persiguió religiosamente, los dividió porque creó un Pakistán y una India, pero además luego el Pakistán se termina dividiendo entre un Pakistán y un Bangladesh. Ese Bangladesh, perseguido por Pakistán por cuestiones religiosas, favorecido por la India, aman el fútbol, qué paradoja, gracias a los ingleses, pero también por amar a ese fútbol, encontraron en Argentina y en Maradona en el 86, precisamente por ganarle de la forma en que se le ganó a los ingleses, una especie de reivindicación, una especie de desahogo histórico frente a la dominación colonial. Pero el domingo, Marina, Pablo, termina el Mundial. Y quisiera terminar, salvo alguna pregunta de ustedes, parafraseando a ese genio, Joan Manuel Serrat, en el tema Fiesta, cuando dice: hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Y luego dice: se acabó. El sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Y de esa manera podemos decir que mientras en estas semanas casi que nos hemos olvidado de los problemas del mundo, el domingo, después de las 6 de la tarde, deseo de mi corazón que la gente pueda seguir festejando. Vamos a abrir los ojos y vamos a ver que Grecia y Turquía están a un paso nuevamente de una guerra, que asume un gobierno de ultraderecha racista, xenófobo en Israel, que Rusia sigue tirando drones en contra de la capital ucraniana con 0 grado promedio de temperatura, cortándoles la luz y el gas, que en España sigue habiendo problemas en contra de las mujeres, pese a que debo reconocer que este gobierno socialista y en alianza con Podemos ha permitido que el feminismo sea lo mejor que ha pasado en la España de los últimos años, que en Irán, por el solo hecho de decir que avala las protestas de las mujeres, un jugador que estuvo jugando con la selección en el Mundial, ahora es probable que sea ejecutado. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Podríamos decir, por un mes se olvidó que cada uno es cada cual. Bueno, antes de que suba la cuesta, algunos apuntes. La rama, y le cuento a Marina, más cautelosa, más seria, y que más sabe de fútbol de los Güeves, es hincha de Estudiantes de La Plata. Allí lo tienen como héroe Bilardo, quien, justamente por lo que decís, Pablo, había dicho que el futuro, y qué pasaría si hoy Bilardo viera, ojalá lo esté viendo y entienda lo que pasa, con Marruecos, que decía: el único país donde voy y están los pibes jugando en la cancha es en los países africanos, ahí está el futuro, y hoy verlo Marruecos ahí. Lo segundo, como dato sumo, cuando Croacia le gana a Brasil en el festejo, la canción más popular que se cantaba era de odio racial contra los bosnios. Y nosotros tanto que tenemos que ver con algunas cuestiones. Y me quedo porque nosotros hemos analizado mucho lo que tiene que ver con los atentados a los derechos humanos en Qatar, por ejemplo. Y hay una frase que dice: Infantino, sabemos de la FIFA, sabemos de la corrupción, sabemos de los vaivenes, pero él deja una frase que no deja de estribar en su parte de razón. Dice: ¿a quién estamos juzgando? ¿Quiénes juzgamos? ¿Nosotros? ¿Los europeos? Los europeos tenemos que pedirle por 3000 años perdón por todo lo que hemos hecho al resto del mundo. Y él también, que es protagonista de tanta vergüenza, pero tiene razón.
los europeos, ¿cuánto tiene que pedir perdón por muchas de las cosas que acabas de narrar? El colonialismo, las muertes, la esclavitud. Es decir, también hay que ver quién juzga a quién y por qué. Bueno, y también el escándalo de los eurodiputados, Pablo, esta semana que conocimos que recibieron pagos, sobornos para no votar contra Qatar por la violación de derechos humanos y acompañar que este país sea una sede. Es un escándalo, tenían cientos de miles de euros en bolsas que recibieron por parte de Qatar para hacer oídos sordos y ponerse ciegos ante las violaciones a los derechos humanos, la cantidad de trabajadores que murieron construyendo los estadios. Tiene muchos ribetes, sin dudas, totalmente. Este mundial. Le cuento un dato, Marina. En la Eurocámara, dominada por la derecha, es la misma derecha que en los distintos países hace causa común con quienes reivindican el autoritarismo, con quienes reivindican al frustrado golpe neonazi en Alemania y con quienes reivindican la persecución a lo diferente. Recuerden ustedes, lo diferente se construye sociológicamente. Nadie nace siendo diferente. El otro se construye como un enemigo a partir de mis propias creencias y de mis propias sensaciones. Qué triste, pero coincido totalmente con ustedes dos. Desde el fútbol, como dice esa publicidad que suele aparecer en el Mundial, todos deberíamos mostrarnos como iguales. Y no hay cosa más hermosa que ver un africano sonriendo ante una jugada cuando la semana pasada uno de los equipos africanos quedaba eliminado y cuando le metieron el gol a los franceses casi que lo gritaban como una reivindicación y quedaban eliminados y festejaron más que los franceses que clasificaron primero. Sugiero la lectura de un autor polaco ya fallecido, Ryszard Kapuscinski, que con su pequeño diario él fue enviado en las décadas del 50, 60 y 70 del siglo pasado a viajar por los distintos países africanos y ver los procesos revolucionarios. Miren, Marina, Pablo, si ustedes leyeran las atrocidades que este hombre narra de lo que los europeos hicieron en África, entre otras cosas, llevándose 35 millones de seres humanos en condiciones de esclavitud hasta Cabo Verde y de ahí a Venezuela, Haití, Jamaica y Brasil, a donde fueron obligados a convertirse religiosamente, pero como eran afrodescendientes y por el color de su piel no podían entrar a los templos. Es decir, porque no tenían alma. Lamentable, lamentable. Parece mentira que debajo de este sol haya tantas cosas diferentes y que nos olvidemos de que más allá de nuestro color de piel, todos respiramos, debajo de nuestra piel corre sangre, aunque parece que muchos de ellos solamente tienen oro en su corazón. Bien, hemos leído a Kapuscinski, padre del periodismo es el hombre nacido en Sí, señor. Gracias, Pablo. Sí, señor. A ustedes, por favor, y pese a todo, que el domingo podamos festejar, cualquiera sea el resultado. Bien por Scaloni, bien por Pablo Aimar, bien por esta selección. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la semana que viene.